Damos gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos ha concedido. Un poco frío, pero es el día que Dios nos ha dado para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Especialmente cuando oímos su palabra, cuando somos instruidos por el Señor a través de su palabra, podemos gozarnos con Él. Aunque el día no esté muy agradable, no hay un sol agradable, pero sí es el día que el Señor nos ha dado. Estamos contentos, estamos alegres, sobre todo porque el Señor está con nosotros, por nosotros y en nosotros, como poderoso gigante. Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo doy gracias al Señor por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, intercesores que oran, que se preocupan o se ocupan, más bien dicho, de orar por la necesidad del prójimo. Dios bendiga este amado grupo de intercesores, de voluntarias y voluntarios que también visitan a los enfermos y oran por ellos. Damos gracias a Dios porque la iglesia del Señor se está moviendo en todo ámbito. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos alegremos en Él y nos gocemos en su palabra. Quiero invitarle a que meditemos en la palabra del Señor a modo de reflexión en esta tarde, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 14 al 16. Una palabra muy recurrente, sobre todo en este tiempo en que tenemos que recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Pablo se lo dice a Timoteo y le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O sea, tenemos por excelencia la instrucción de la palabra de Dios para nuestras vidas y para todos aquellos que la necesitan. Damos gracias a Dios por este tiempo y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no contienda en palabras. En el capítulo 2, verso 8 de segunda de Timoteo, dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O sea, acuérdate de él. Dice: en el cual sufro, Pablo hablando, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjese del lugar donde está instruyendo a su hijo espiritual, el apóstol Pablo, que es Timoteo, desde la cárcel. Un lugar incómodo, un lugar no muy agradable, pero de ahí instruía a su discípulo, el apóstol Pablo. Y nosotros podemos ver que este varón, muchas de sus enseñanzas, el apóstol Pablo, ¿cierto?, las entregó desde la cárcel. De hecho, en el capítulo 1 de este mismo 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso, fíjese, para guardar, dice, mi depósito para aquel día. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en el Señor es un depósito. Es algo que está reservado, guardado. Cuando nosotros tenemos algún dinero guardado, ¿cierto?, como ahorro, nosotros sabemos que podemos echar mano en cualquier momento de ese dinero, de ese ahorro. Pero si no tenemos nada, vamos a estar en problemas. Así también en el Señor. Esto no difiere mucho. Esto es algo muy similar. Cuando yo sufro por el Señor, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando yo sufro la prueba, ¿cierto?, estoy depositando, estoy guardando en mi depósito. Y es importante entender eso. Y Pablo le dice a Timoteo: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Porque él estaba preso, como dice 2 de Timoteo 1, 12 y 13, dice: retén la forma de las sanas palabras
que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Verso 14, le vuelve a repetir, de capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, guarda el depósito. O sea, todo lo que tú sufras, todo lo que pase, toda vicisitud en el Señor, ¿cierto? Es un depósito que te va a servir el día de mañana. Y la palabra del Señor dice claramente, ¿cierto?, que si nosotros somos incluso calumniados, cuando digan, dice la palabra del Señor, dice Jesús, cuando digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo, bienaventurados sois, porque tienen un depósito, tienen algo a que echar mano. Yo recuerdo el rey Ezequías, cuando Dios le dice al profeta, ve y dile a Ezequías, rey, que ordene su casa, porque morirá y no vivirá. Y el profeta fue y le dijo al rey que se preparara y ordenara su casa porque iba a morir. Luego que entregó el mensaje el profeta al rey, el profeta se retira de ese lugar y se va. Y el rey Ezequías se vuelve a la muralla y empieza a llorar y a clamar y a decirle a Dios todo lo que él había hecho, que habían dado sus estatutos, que había hecho su voluntad, que había hecho muchas cosas para la gloria de Dios. Y Dios le dice al profeta, antes que salga de la reja afuera, ¿cierto?, vuélvete y dile que le añado 15 años más de vida. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Se acordó que había un depósito y echó mano a ese depósito y Dios le respondió. ¿Cómo está nuestro depósito? ¿Hay algo guardado? ¿Hay algo que esté? Porque ningún trabajo en el Señor es en vano. Cuando nosotros le trabajamos a Dios, le estamos trabajando al mejor patrón. Y Él tiene guardado en nuestro depósito lo que nosotros hemos sembrado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Que el Señor nos bendiga. Y seguimos en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice, verso 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Verso 11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. El apóstol Pablo en otra escritura también dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Y luego dice el apóstol Pablo en el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Cuidado. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted hace la voluntad de Dios, no está negando al Señor, está hablando de Él, está guardando en el depósito. Amén. Verso 13, si fuereis infieles, dice, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Siempre fiel, como dice la alabanza preciosa que cantamos. Siempre fiel. Siempre fiel. Él no es ni será. Él es fiel. Siempre. Él no se niega a sí mismo, como dice el apóstol Pablo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ayúdenos al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, recuérdales esto. Primero le dice, acuérdate de Jesucristo. Y luego, eso que tú aprendiste, recuérdaselos también a los que estás instruyendo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando nosotros hablamos y hablamos,
y lo que hablamos no tiene asidero bíblico, entonces nos convertimos en personas locuaces, no elocuentes. La persona elocuente es el que habla lo justo y necesario y lo pertinente. Ese es un hombre elocuente, tal como dice allí en el libro de Job, capítulo 33, ¿cierto? Verso 23, 25 me parece que dice que si tuviere cerca de él, cerca de aquella persona que está sufriendo, que está en artículo de muerte, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, ¿se da cuenta? Y aquí está lo que dice el apóstol Pablo aquí en el verso 15, ¿cierto? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuándo nosotros somos aprobados en el Señor? Cuando hemos pasado la prueba. Y hoy estamos en una prueba. Hoy por hoy. Estamos viviendo un tiempo de aflicción. La iglesia en sus casas. La iglesia no está dormida, está despierta. Pero estamos pasando una prueba. Y luego que pasemos esta prueba, seremos aprobados por Dios. Y Dios necesita hombres y mujeres aprobadas por Él. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Esto me lo enseñó una profesora de escuela dominical hace muchos años. Siendo niño, los profesores de escuela dominical enseñaban el texto bíblico con las citas bíblicas y todo se aprendía. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, en esos años la versión decía que traza bien la palabra de verdad. A mí me gusta más esa expresión de trazar, porque una casa se traza, un auto se traza, un avión se traza, un barco se traza. Y cuando nosotros entendemos que se traza bien, queda perfecto, queda bueno, queda apto para funcionar lo que usted construye trazando. Por eso que es bueno trazar la palabra del Señor, trazarla bien. Cuando nosotros trazamos bien la palabra, trae fruto, trae eficacia, va y hace para lo que es enviada. Cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor, nos dejamos instruir por Él. Amén. Dice la Escritura, aprobado como obrero. ¿Ven? Nosotros no somos gerentes de la obra del Señor, somos obreros, somos siervos del Señor. Como dice el apóstol también, Pablo a Timoteo le dice, el libro de Santiago, capítulo 5, dice que el labrador, ¿cierto? Que debemos ser como el labrador que espera pacientemente, ¿cierto? El fruto de la tierra y la lluvia temprana y tardía. Gloria a Dios. Tenemos nosotros también que esperar en el Señor. Luego le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No se olvide que Pablo está instruyendo a Timoteo desde la cárcel. Un lugar incómodo, un lugar difícil. La palabra del Señor dice ahí en el libro de los Hechos que Pablo y Silas estaban en la prisión y estaban metidos en el cepo, cabeza y manos en el cepo. Y allí le dice Pablo a Timoteo, cantemos al Señor, adoremos su nombre. Allí cantaban al Señor, allí adoraban al Señor. Por eso que Pablo dice, yo estoy preso, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Porque él sacaba los textos, ¿cierto? Las cartas que él escribía a las iglesias por medio de los colaboradores que lo iban a visitar a la cárcel, salían y entregaban la palabra de Dios a distintos lugares. Y hoy la tenemos nosotros para leerla. Ahora nos encontramos nosotros en las Escrituras a varios personajes que estuvieron en la cárcel, comenzando por José, ¿cierto? En Egipto,
José en casa de Potifar, dice la Escritura, y eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 39, Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Qué hermoso. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Por eso la Escritura dice que cuando digan toda clase de cosas contra nosotros, mintiendo, somos bienaventurados. José fue acusado en forma ignominiosa, mentirosa, ¿cierto? Fue infamado, fue calumniado por la mujer de Potifar porque no accedió a sus requerimientos, ¿cierto? Y José fue echado en la cárcel. Pero allí en la cárcel Dios dice que lo honró, dice que le extendió su misericordia. Y luego dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí José, lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Porque cuando nosotros nos resignamos a hacer la voluntad de Dios, donde estemos o como estemos, Dios nos prospera. Dios nos bendice. Pablo también estaba preso. Y en la cárcel él le predicaba al carcelero y el carcelero se convierte él y toda su familia y fueron bautizados. A veces Dios permite situaciones difíciles para mostrar su gloria, para mostrar también su misericordia, porque tuvo misericordia del carcelero de Filipo. Pablo le predicó después que ellos cantaban en la prisión, habiendo sido azotados. Aparte de eso, o sea, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. También tenemos nosotros el caso de Pedro, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 5. Hechos 12:5. Tenemos nosotros el caso de Pedro. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy día? Orando por los que están enfermos. Orando por los que están encarcelados. Porque aquí hay presos espirituales. Amén. Hay presos, y lo dice la palabra del Señor allí en Isaías, ¿cierto? Que Él justamente vino a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. A predicar, que es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar al Señor. Amén. Dice Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Verso 7, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. O sea, queda todavía por hacer. Y vamos a ver la gloria del Señor.
Pero tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Nosotros, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la intercesión, podemos abogar y sacar de la cárcel a los presos, tanto física como espiritualmente. Amén. Dios nos bendiga. Tenemos también el caso de, ya hablamos de Pedro, ¿cierto? Pablo. Y también Jesús estuvo en la cárcel. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, 36. Dice así: estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Físicamente Jesús no estuvo en la cárcel, pero cuando nosotros o los apóstoles y los siervos del Señor han estado en la cárcel por predicar el Evangelio, Jesús está con ellos. Gloria a Dios. Por eso que dice la palabra del Señor que cuando nosotros sufrimos la afrenta de la calumnia de aquellos que hablan contra los hijos de Dios, somos bienaventurados, porque Dios está con nosotros. Job lo dijo: yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará del polvo. No dijo él, me levantará a mí, no, se levantará a él, porque Cristo estaba con Job. Ahora, Filipenses capítulo 2 dice claramente que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se humilló. Y aquí hay una enseñanza, yo quiero concluir esta palabra con esta enseñanza. Amado hermano, le invito a humillarse delante del Señor. Humillémonos delante de nuestro Dios. Humillémonos. Porque si nosotros lo hacemos voluntariamente hoy, humillándonos delante de Él, doblando nuestras rodillas, inclinando nuestra cerviz, Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero si usted y yo no nos humillamos delante del Señor y andamos con soberbia, no se olviden, Nabucodonosor andaba con soberbia. Él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese mismo momento, dice, fue llevado con los animales al campo, mojado con el rocío de la madrugada, ¿cierto? Y le crecieron los pelos como plumas de ave, dice, y las garras. Fue humillado. Por eso dice la Escritura que todo aquel que se humilla será ensalzado por Dios, y el que se ensalza será humillado. Yo le invito a que juntos adoremos el nombre del Señor, oremos al Señor, intercedamos por aquellos, como lo hizo Pablo por su discípulo, Timoteo, ¿cierto? Y al final le dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hablemos la palabra, compartamos la palabra. Yo estuve conversando con algunos de mis hermanos que han estado en esta cuarentena retirados ahí en sus lugares, algunos sus hogares, otros lugares de trabajo, pero no han perdido su tiempo. Han estado compartiendo la palabra del Señor, orando por los demás. Gloria a Dios por esto. Haga el trabajo, amado hermano. Ocúpese, para que no se preocupe, ocúpese de la obra del Señor. Le invito a orar al Señor. Dios eterno, gracias te damos una vez más por esta palabra que tú nos has dado. Que sea, Señor, confirmada en nuestros corazones y vaya para lo que es enviada. Gracias te damos. Tu bendición repose en cada hogar representado en el ministerio, Señor, y en la iglesia de Jesucristo. Santo, digno eres de toda honra, gloria y alabanza, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo lo pedimos y lo imploramos en el nombre y en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios de paz le bendiga.